Muy malas noticias para Felipe Calderón y Margarita Zavala y súper buenas para los mexicanos. Y es que sin desdoro de que el día de hoy vaya a sesionar el Tribunal Electoral para negarle el México Libre, su partido, a Borolas, se revela el propio Tribunal Electoral que hay una investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera donde ya están buscando y tal vez encontraron las aportaciones que hizo Genaro García Luna desde el extranjero. Tal vez por ahí, medio perdidas en aportaciones anónimas, pero ya hay una investigación que, por cierto, el presidente López Obrador había confirmado que ya se estaba haciendo desde la semana pasada. Que incluso todo esto viene a partir de una investigación que salió en un libro reciente que el propio López Obrador impulsó en su mañanera. Pero lo importante es que ya no solo son versiones, sino que esta autoridad del Tribunal Electoral revela que sí existe un reporte, investigación, y hasta los chayoteros lo saben. Mírense, es que todo esto arranca con este nuevo libro que se está empezando a circular a partir de hace unos días, ¿no? El Señor de la Muerte, García Luna. De Francisco Cruz. Y en este libro, este periodista, Francisco Cruz, revela cómo García Luna pretendía regresar a la política a través de México Libre. ¿Qué dice en una entrevista que le hicieron a Sin embargo? Francisco Cruz Jiménez reveló que México Libre, asociación formada por Zavala y Felipe Calderón, estaba infectado de García Luna. García Luna, escribió en este libro, señala el autor, participó en la campaña de Margarita Zavala en 2018, pero tras la derrota se concentró en México Libre. Su objetivo era regresar a la política. Imagínense ustedes que era ser diputado. ¿Qué falló? Pues lo detuvieron. Habría, señala el propio autor, realizado tareas de investigación, encuestas, trabajo de campo y de inteligencia primero para la campaña presidencial de Margarita Zavala en 2018 y luego para alcanzar el registro de México Libre. Incluso, señala el propio autor, hasta financió desde el extranjero a México Libre. Bueno, esto llegó a la mañanera la semana pasada. Le preguntaron al presidente cómo ve si hay investigaciones en torno a este posible financiamiento de García Luna a México Libre. Y esto fue lo que respondió. Vamos a escuchar. Investigaciones que tiene la Fiscalía sobre todos estos casos, pero no debe de apresurarse ningún juicio. Tiene que haber pruebas, tiene que haber elementos. No hay que denunciar por denunciar. No tiene por qué haber linchamientos políticos. Hay que presentar denuncias o hacer las investigaciones con pruebas, porque hay muchos libros, unos son testimonios valiosos, ¿no? Pero hay también textos en donde no se presentan pruebas contundentes. Entonces hay que esperar a que terminen las investigaciones, pero la Oficina de Investigación Financiera tiene todo, tiene información. No sé exactamente porque no hay una solicitud que yo sepa de la Fiscalía, pero sí hay pues mucha investigación sobre todo el manejo del dinero, sobre la procedencia del dinero. Eso lo tiene la Fiscalía, de todos los casos, estos más sonados. Está hablando, porque le preguntaron sobre México Libre, eso es muy importante, la respuesta es sobre esto, incluso señaló en esta conferencia que en la siguiente semana, que ya debería ser esta semana, iba a llegar Santiago Nieto a hablar sobre si hay o qué investigación hay en torno a el hecho de que García Luna haya financiado México Libre. Obviamente, imagínense, ¿no? El narcopolicía. Ante ello, Margarita Zavala salió casi de inmediato
Eso fue, le repito, la semana pasada. México Libre arremete contra AMLO por ligar a México Libre. Margarita Zavala, perdón, arremete contra Obrador por ligarlo a García Luna, que señaló en una entrevista: nuestros donadores están debidamente identificados. Genaro García Luna no es de México Libre, ni tuvo participación alguna, ni directa ni indirectamente. Es una pena que el presidente acuse y ataque de esa manera y con mentiras. Es una irresponsabilidad que ofende y agravia. Lo interesante, sin embargo, esto no se quedó en una guerra de declaraciones entre Obrador y Margarita Zavala y Felipe Borolas, sino que salió precisamente este proyecto de sentencia que seguramente se va a discutir más al rato. José Luis Vargas Valdés lo publica en un proyecto de sentencia en donde le niegan el registro a México Libre. Y son una serie de cuartillas, son como 130, 140 cuartillas. Pero lo interesante, hoy lo revela, entre muchas cosas también. No solo es que le vayan a dar la negativa, sino lo que revela el Tribunal Electoral, y hoy lo publica Salvador García Soto. ¿Y qué es lo interesante de este proyecto? De entrada, van a negar el registro, pero lo más delicado es que en el proyecto de Vargas no solo se habla del uso ilegal de la aplicación Clip para recibir donativos, por lo cual van a negar el registro, el INE también lo hizo, sino que se añaden 2 reportes detallados de más aportaciones y financiamiento ilegal recibido por la organización de Zavala y Calderón. Uno es un reporte de la Unidad de Fiscalización del INE que documenta aportaciones ilegales en dinero en efectivo, lo cual, está bien, pero lo más interesante es un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera en la que se documentan no solo aportaciones no identificadas desde México, sino, ojo, financiamientos recibidos desde el extranjero para México Libre. Algo que no sería solo motivo de reafirmar la negativa del registro, sino de delitos. Eso tendría que darle vista a la FEPADE. Es interesante, inmediatamente me fui, porque ayer estuve leyendo, repito, es mucho, y encontré precisamente en dónde aparece esto. Y es bastante interesante. ¿Qué dice? ¿No? Ese párrafo 341. Desde los puertos se advierte que la hora recurrente registró y se portó debidamente las aportaciones en especie referidas en el cuadro arriba señalado mediante contratos que permitían identificar al aportante. Sin embargo, la autoridad consideró que no podía determinarse que dichas aportaciones fueran hechas en realidad con recursos propios del aportante, a partir de que no logró identificar su reflejo en el sistema bancario y fiscal mexicanos, tomando como sustento la información enviada por 2 autoridades hacendarias. ¿De qué está hablando aquí? Está hablando de aportaciones que se dieron en especie, o sea, que alguien pagó cosas, y que, al final, si alguien paga, no sé, el salón, o los micrófonos, o la gasolina, lo tienen que también, según la ley electoral, reportar al INE. Lo que dice es que, en este parrafito, no logra identificar el Tribunal Electoral, quién pagó algo, estamos hablando de más de $1 millón de pesos, y en muchos pagos, pero lo interesante es que no solo no logra identificar que quién pagó el recurso en especie, sino en particular tampoco no logró identificar su reflejo en el sistema bancario mexicano. O sea, que este pago o los pagos que hicieron en especie a México Libre no fueron pagados a través de bancos mexicanos, sino a través de ¿qué? De bancos extranjeros. Aquí está perdido, no es muy claro, la verdad es que me costó un trabajo encontrarlo, pero aquí se revela precisamente que hay un reporte, una información, a través de 2 autoridades hacendarias. ¿Cuáles son? El SAT, obviamente, y la Unidad de Inteligencia Financiera. O sea, aquí está la prueba clave de que hay investigaciones del SAT y de la UIF en contra de México Libre y están buscando ¿qué? Recursos del extranjero. Lo cual es, como bien dice Salvador García Soto, algo sumamente grave. ¿Y quién está en el extranjero? Que quería ser diputado federal, plurinominal, que quería regresar a la política. A ver, díganme, ¿quién militante, activista, calderonista, se encontraba en Miami con una empresa que cobraba $19 millones por 1 hora y media de capacitación? ¿Quién? Así es, señores. Genaro García Luna. Bueno, amigos, eso es todo. Hasta luego.